Buenos días. Hermoso cantar la palabra del Señor, pensar que toda nuestra vida está en sus manos, nada escapa de su eterno y sabio plan. Una molécula en el universo no se mueve sin que sea la voluntad de Dios. Qué precioso, a nosotros las cosas se nos van de las manos, ¿no? Se pasan imprevistos, cosas que nunca imaginamos, pero no sucede así con el Señor. Qué hermoso. Les invito por favor a sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a estar estudiando del versículo 35 al versículo 49. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 49. Continuamos, no vamos a estudiar todo el capítulo, hoy va a ser el último mensaje de 1 Corintios 15, pero vamos a continuar donde dejamos hace 2 domingos, que en el versículo 34. Así que vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 49, leo de la versión Valera 60, dice la palabra de Dios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Oramos. Señor, venimos ante ti en esta mañana a rogarte por tu gracia, a rogarte por la iluminación de tu Espíritu, para poder comprender tu palabra. Señor, que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender la eternidad, poder comprender lo que nos espera, Señor. Te ruego que eso sea un ánimo para poder vivir para lo eterno. Señor, por favor, ayúdanos a sacar todo falso concepto que tenemos del cielo, todo falso concepto que tenemos de lo que nos espera y podamos entender lo que realmente Dios, tu palabra, enseña. Por favor, te rogamos que podamos ver ahora este momento como un acto de adoración, que podamos esforzarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, por entender tu palabra y podamos ponerla en práctica. También oramos, Señor, por aquellos que no te conocen, que tú en tu gracia les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, cuando pensamos en el cielo, suele haber dos modelos en los cuales se suele pensar en el cielo, dos modelos que se han desarrollado. Uno es el modelo, se llama, de visión espiritual, y otro es el modelo de la nueva creación. El modelo de visión espiritual, dice un escritor, Craig Blessing, en un libro llamado Tres posturas sobre el milenio y más allá, él dice, el cielo es el destino, este es el concepto de visión espiritual, lo define él. El cielo es el destino de las personas salvas, quienes existirán en aquel lugar espiritual, apartado de lo terrenal, como seres espirituales, ocupados eternamente en actividades espirituales. O sea, el cielo será un lugar inmaterial, según el concepto de visión espiritual, donde lo único que haremos se llama la visión beatífica de Dios, donde lo único que haremos, según este modelo, es contemplar a Dios, mirar a Dios, dice bienaventurados Mateo 5, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que, según el concepto de visión espiritual, lo que vamos a hacer por toda la eternidad solamente es ver a Dios en un lugar inmaterial y en un lugar estático, donde no hay desarrollo, no hay nada. Dice Blessing, el estado final de bendición en aquella nueva creación solamente podría ser contemplativo. Eso quiere decir el modelo de visión espiritual. Bueno, este modelo ha sido muy influenciado por Orígenes de Alejandría, quien fue un teólogo del siglo III. Orígenes interpretó las Escrituras de manera alegórica. Bueno, Orígenes llegó a influenciar, o sea, su manera de estudiar las Escrituras, aún al gran teólogo Agustín. Y él tenía un concepto del cielo y de otras cosas, ¿no? De que es algo espiritual, que es algo incorpóreo, que nosotros vemos imágenes del cielo, donde hay un gran lienzo celeste, estamos todos vestidos de blanco y flotando en algún lugar por ahí. Y es una especie de culto interminable, ¿no? Nos imaginamos a un proyector gigante donde se pasan canciones y estamos uno al lado del otro ahí, y lo único que hacemos, por eso es contemplar a Dios, lo único que hacemos en este lugar, en el cielo, es cantar y cantar y cantar y cantar y cantar y cantar y cantar por toda la eternidad. Y es algo estático, no hay desarrollo, no hay nada, es algo estático, contemplativo justamente. Bueno, si pensamos que el cielo es así, en realidad no habría tal concepto como una resurrección. Cuando pensamos, si somos honestos y sinceros, cuando pensamos en el cielo de esa manera, no queremos ir al cielo. Salvo que tengas un cáncer terminal, salvo que estés en una prisión, no sé, de máxima seguridad, pasándola mal, salvo en esos casos, si no, realmente no nos gustaría ir al cielo. Pero ese no es el concepto bíblico del cielo, sino que vamos a resucitar en cuerpos. De eso se trata la resurrección. Por eso, esta mañana me gustaría responder una pregunta que me imagino que te habrás hecho en alguna ocasión, y es: ¿cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección? ¿Cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección? Y vamos a ver en este texto 4 aspectos de nuestros cuerpos resucitados. 4 aspectos de nuestros cuerpos resucitados. El primer aspecto que vemos acá en el texto es que serán cuerpos físicos. Nuestros cuerpos resucitados serán cuerpos físicos. Noten conmigo ahí en el versículo 35, por favor. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Recordemos que Pablo estaba hablando sobre la resurrección en todo este texto de 1 Corintios 15.
porque las personas estaban negando, ahí algunas personas estaban negando la resurrección. No sabemos si ellos negaban todo tipo de resurrección o si ellos solamente admitían la resurrección de Cristo, pero negaban todas las otras resurrecciones. Dice, leemos ahí, noten conmigo, en el versículo 12 de 1 Corintios 15, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Quizás algunos hablaban de que Cristo resucitó, pero decían que solo Cristo quizás resucitó, pero nadie más va a resucitar. Bueno, si no hay resurrección, hay evangelio, ya lo hemos dicho. Dicen en el versículo 14, noten conmigo ahí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Llega Pablo a la siguiente conclusión: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si no hay resurrección, no hay evangelio, no hay esperanza, no hay nada. Si no hay resurrección, la vida cristiana se vuelve absurda, según leemos en el versículo 32. Dice Pablo, si como hombre batallé contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así que Pablo está argumentando que hay resurrección, por supuesto, y si no hay resurrección no hay evangelio. Pero ahora Pablo se mete en una pregunta que nosotros nos hacemos. Te la tuviste que haber hecho. En algún momento te la tuviste que haber hecho, o quizás te la haces. ¿Cómo resucitarán los muertos? Versículo 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpos vendrán? Nos preguntamos, ¿cómo va a ser la eternidad? ¿Será que tendremos cuerpos inmateriales? Bueno, la pregunta acá no surge de una pregunta sincera, como nosotros nos hacemos. La pregunta surge de alguien que quiere contender, de alguien que se quiere burlar. Lo notamos ahí por el versículo 36. Note cómo llama Pablo a esta persona. Necio. Necio le llama. La pregunta es fundamental. Todos nos hacemos esa pregunta. Pero esta persona, o este supuesto contrincante de Pablo, se está burlando. A ver, Pablo, decime, si los muertos resucitan, ¿con qué cuerpos van a venir? Bueno, ellos tenían un concepto inmaterial igual que nosotros, y nosotros pensamos de alguna manera que en la resurrección vamos a ser como los ángeles. Los ángeles son seres inmateriales. Nuestro pensamiento sobre el cielo es algún lugar incorpóreo donde lo único que vamos a hacer es cantar y cantar y cantar. Ahora pensá por un momento, si el cielo sería un lugar incorpóreo donde irían nuestras almas solamente y donde seríamos seres inmateriales como los ángeles, no habría buena nueva, no habría tal cosa como buena nueva. El evangelio, que eso significa buenas nuevas, no sería tal. La realidad es que si la esperanza del evangelio es que nosotros estemos en algún lugar flotando por el aire, la realidad es que el evangelio no tendría nada de diferente de otras cosas. Sócrates, por ejemplo, desarrolló su famosa alternativa socrática. Y Sócrates decía que luego de la muerte hay dos posibilidades. Una es la extinción del alma, o sea, luego de la muerte desaparecemos completamente. Y la otra alternativa era un viaje, que nuestra alma va a una nueva existencia. Nuestra alma, decía Sócrates, podía ir a una nueva existencia y en el caso de los justos, una mejor existencia. Así que la realidad es que nuestra alma viva en algún lugar etéreo, bueno, no sería diferente a lo que pensaba Sócrates. Los epicúreos en el tiempo de Pablo sostenían que luego de la muerte el alma se extingue, pero Platón y los platonistas medios
sostenían que luego de nuestra muerte el alma viajaba a unas dolorosas purificaciones del inframundo. Y sostenía Platón y los platonistas medios que el alma viviría eternamente y en algunos casos, según Platón, el alma se podría reencarnar. Así que si nuestra alma iría a algún lugar etéreo para estar por toda la eternidad, no sería muy distinto a los filósofos. Los estoicos, también otros filósofos de ese tiempo, pensaban que el alma no era eterna, pero sí que el alma luego de morir iba a algún lugar para estar allá mucho tiempo. Bueno, hay distintas posturas filosóficas en cuanto a la eternidad del alma, pero hay algo en lo cual las tres posturas coinciden. Y es que no hay posibilidad de una resurrección física. Los estoicos, los platonistas medios, los epicúreos, los tres, si bien diferían en cuanto a qué pasaba con nuestra alma, los tres sostenían que no había tal cosa como la resurrección del cuerpo. Dice un escritor, la férrea finalidad e irreversibilidad de la muerte corporal era lo que estas personas sostenían. Dice un escritor, había desacuerdo entre los filósofos, había desacuerdo sobre la posibilidad de que el alma sobreviviera, pero todos estaban de acuerdo en la imposibilidad de la resurrección. Lo máximo que algunos llegaban a pensar es en una especie de reencarnación. Pero la reencarnación no sería resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección, nosotros estamos compuestos de parte material y parte inmaterial. Dios dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Parte material y parte inmaterial. Bueno, si mi alma se reencarnara en otro cuerpo, bueno, eso no sería resurrección. Porque ¿qué pasa con mi parte material? No sería yo, digamos, porque yo soy parte material y parte inmaterial. O sea, soy una unidad, compuesta de dos partes, pero soy una unidad, y ustedes también. Pero si mi alma va a algún lado, a una reencarnación, entonces yo ya dejo de ser yo, porque mi alma estaría en un cuerpo, pero no sería mi cuerpo. No hay tal cosa en la filosofía como la resurrección. Incluso, hermanos, cuando nosotros leemos la literatura griega de ese tiempo, los supuestos semidioses, entre comillas, ¿no? Por supuesto, los supuestos semidioses resucitaban personas en la mitología griega, resucitaban, pero solamente las resucitaban para que luego vuelvan a morir. Los dioses griegos no podían salvar a nadie una vez muertos. Como se explica también en una de estos escritos griegos, dice, un dios, si lo desea, puede rescatar fácilmente a un hombre vivo, incluso desde lejos, pero ni siquiera los dioses, con minúscula, ¿no? Por supuesto, pueden librar a nadie, ni siquiera a uno a quien aman, de la muerte, el destino común de todos. Los dioses no podían salvar a nadie una vez muerto. Dice otro escrito griego, no puede haber resurrección. Todo lo demás lo puede hacer o deshacer su poderoso poder con facilidad. Pero solo para la muerte, mi padre Zeus no tiene ningún encanto divino. Impresionante. Lees los escritos griegos, filosóficos. No hay esperanza para la muerte. No la hay. Los dioses no podían hacer nada frente a la muerte. O sea, podrían salvarte de la muerte, ¿no? En el sentido de que te estés por morir. Pero si morías, ya está. No podían hacer nada. No existe tal cosa fuera del cristianismo como la resurrección del cuerpo. Bueno, lo vemos
lo vemos aún en las personas hoy en día. Dicen frases, tratamos de naturalizar la muerte, lo tratamos de naturalizar. Bueno, por lo menos viví una buena vida, decimos. Bueno, claro, si no hay resurrección está bien. Bueno, a todos nos llega. Bueno, por lo menos ya no sufre más. Todas frases sin esperanza. Fuera del Evangelio no hay solución para la muerte. No la hay. No hay tal cosa como la resurrección. Si nosotros vamos ahí a predicar que la esperanza del Evangelio es que el día que vos mueras, tu alma va al cielo y ya se terminó todo ahí, no estás predicando las Escrituras. Porque en el libro de los Hechos, a Pablo, ¿qué es lo que predicaba Pablo? Sobre la resurrección. ¿De qué se defiende Pablo frente a Agripa? Se me acusa de que predico de la resurrección. Cuando está en Atenas, ¿por qué se le burlan a Pablo en Hechos 17? Porque predica de que los muertos resucitan. Esa es la gran diferencia entre el Evangelio y cualquier religión falsa. Ahora, seamos honestos. Seamos honestos. Si el cielo fuese un lugar incorpóreo, estático, donde lo que vamos a hacer es ver una pantalla gigante y cantar, y los ángeles van a estar ahí con instrumentos, y cantar, y cantar, y cantar, y cantar, y cantar, y cantar, y contemplar a Dios por toda la eternidad. Pero eso es lo único que vamos a hacer, porque sí lo vamos a hacer eso, claro. Pero eso es lo único que vamos a hacer. ¿Te motiva ir al cielo? ¿Te motiva ir al cielo? O sea, la esperanza del cielo en realidad, si eso fuese el cielo, la esperanza del cielo en realidad es no ir al infierno. Digamos, eso sería todo en realidad. Bueno, prefiero estar ahí que estar quemándome en algún lugar, claro. Pero no nos motiva mucho. Aún si pensamos en un lugar estático, yo digo, bueno, por lo menos en este mundo, aún caído con mi pecado, por lo menos puedo conocer a Dios. Es hermoso eso, ¿no? Abrimos las Escrituras, aprendemos de Dios, conocemos más a Dios y nos maravillamos. Todos nosotros, los creyentes, hemos experimentado en algún momento abrir las Escrituras y decir, wow, mirá qué precioso es el Señor. Nos enseña algo nuevo, conocemos algo nuevo. Leemos un buen libro, escuchamos una buena predicación que nos enseña sobre las Escrituras. Estudiamos nosotros mismos un pasaje, conocemos más de Dios y ese gozo, esa alegría de decir, wow, qué hermoso es nuestro Dios. Y nos maravillamos y decimos, wow. Podemos servir a Dios. Los creyentes conocemos el gozo de servir a Dios. Es hermoso dar nuestra vida por el Señor. Pero en el cielo solo vamos a cantar. Ahora podemos disfrutar de la creación de Dios, aún en una tierra física. Y nos maravillamos de esta creación y miramos los creyentes que entendemos que Dios creó los cielos y la tierra. Miramos la creación y decimos, wow, qué precioso, disfrutamos de eso. Pero en el cielo solo vamos a cantar por la eternidad. Bueno, no parece la esperanza del Evangelio esa. No parece. Pablo dice, ¿no? En Romanos 8:18, lo hemos citado ya. Pero pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, Pablo espera algo hermoso. Pero si solo se trata de cantar a Dios. En Filipenses 1:21 se habla de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero si solo vamos a cantar. El pensamiento filosófico de que la materia es mala y el espíritu es bueno se nos ha filtrado, hermanos, en el cristianismo hoy en día. Bueno, ya hace años. Y la realidad es que nuestra única esperanza es cantar por la eternidad. Pero no es la esperanza de las Escrituras. Y no es la esperanza de los judíos. O sea, los filósofos de ese tiempo, algunos, creían en la inmortalidad del alma. Pero los judíos creían en la resurrección del cuerpo. El Antiguo Testamento habla de esto. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará
sus muertos. El Antiguo Testamento hablaba de la resurrección. Noten la visión que nos da del cielo el Antiguo Testamento. Estoy leyendo. Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Esto no suena a un telón celeste y espíritu flotando. No. Habla de animales. Habla de niños, de víboras, de leones, de osos. Nosotros no tenemos tal argumento para pensar en una creación inmaterial. Dice un escritor, la esperanza de la resurrección era la esperanza de Israel. Y un argumento más. La palabra resurrección, cuando estudiamos, la palabra resurrección no significa ascender a algún lugar incorpóreo. La palabra resurrección, el verbo, egeiro, quiere decir levantarse, ponerse de pie. Dice un escritor, en contextos de resurrección, porque egeiro se puede usar de varias maneras, pero en contextos de resurrección, el verbo, por tanto, no señala que el muerto ascendió en algún lugar. Más bien, el verbo significa que el cadáver que yace supino en la tumba se levanta para ponerse de pie desde la tumba. O sea, la palabra resurrección es que un cadáver se pone de pie. Por lo tanto, no existe tal concepto en las Escrituras como un lugar incorpóreo. No existe tal concepto como que nuestros cuerpos serán inmateriales, porque de nuevo no sería resurrección, porque Dios formó al hombre de parte material y parte inmaterial. Y el hombre es una unidad, a tal punto que cuando nuestra alma, hoy en este cuerpo, nuestra alma dejó el cuerpo, morimos, porque ya no hay tal unidad. Y esperamos que en algún momento nuestra alma y nuestro cuerpo se vuelvan a juntar. Eso es resurrección. Si nuestra alma nunca se juntaría a nuestro cuerpo, no habría tal cosa como resurrección. Así que el primer aspecto de la resurrección es que serán cuerpos físicos. Serán cuerpos físicos. Versículo 35. El segundo aspecto de la resurrección es que habrá una continuidad con el cuerpo actual. Habrá una continuidad con el cuerpo actual. Noten versículos 36 al 38. Dice Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo pasa ahora a explicar cómo la muerte y la resurrección se pueden ilustrar aún en día en la creación, hoy, en nuestra creación. Pablo llama a esta persona, como dije antes, necio, porque esta persona no quiere aprender, este supuesto contrincante no quiere saber, sino es un necio porque lo que está haciendo es no está teniendo en cuenta a Dios. El necio en las Escrituras es el que no tiene en cuenta a Dios. Esta persona está negando la resurrección en realidad porque está sacando a Dios de la ecuación. Si sacamos a Dios de la ecuación, bueno, claro, ningún Dios, entre comillas, ¿no? Dios con minúscula. Ninguno de los dioses griegos, ninguno de los dioses de la mitología, nadie puede librar de la muerte. O sea, una vez muerto. Nadie puede vencer la muerte. Si sacamos a Dios de la ecuación, bueno, claro, se dificultaría creer en la resurrección. Pero Pablo le muestra a esta persona o a este supuesto contrincante, le llama necio
Porque está negando el poder de Dios. Y le está diciendo, necio, mirá la creación. En la creación actual, en esta creación, podemos encontrar una ilustración de lo que será la resurrección. Y usa el ejemplo de las semillas. Dice un escritor, cuando una planta una semilla en tierra, cuando uno planta una semilla en tierra fértil, que tiene suficiente humedad y una temperatura adecuada, la semilla germina. El proceso de germinación hace que la semilla se desintegre. Al morir, la semilla da a luz la nueva vida en la forma de una planta en desarrollo que después madura y produce. O sea, el proceso de plantar una semilla nos da un ejemplo de la resurrección. Ahora, noten importante acá, porque vamos a ir construyendo el argumento. Noten que lo que se siembra y lo que nace son dos cuerpos físicos. O sea, vos no plantás una semilla, no sé, tomate, y no nace un holograma, ¿no? Nace una planta física. Y Pablo está usando este argumento de la semilla y la planta para resaltar la continuidad. Hay una continuidad entre la semilla que plantás y la planta que nace. Vos plantás una semilla de tomates, no te salen duraznos. Hay una continuidad entre la semilla y la planta. La continuidad no tiene que ver acá con material e inmaterial. Eso no tiene nada que ver. Sino tiene que ver con el distinto tipo de vida. Pero la vida en un sentido de la semilla y de la planta es la misma vida. No es una vida distinta, es la misma vida. Bueno, Pablo usa esta ilustración para decir que en nuestro cuerpo, hoy, en este cuerpo caído, está la semilla de la vida del cuerpo venidero. O sea, hay una continuidad entre nuestro cuerpo y nuestro cuerpo de resurrección. El punto acá de Pablo no está en resaltar la diferencia entre la semilla y la planta, porque hay una diferencia, sino el punto de Pablo está en resaltar que es la misma vida. Es exactamente la misma vida, no es otra vida. A tal punto, dice Pablo en capítulo 15, versículo 51, noten lo que dice Pablo, ahí en el versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, cuando el Señor venga, los que estemos vivos tendremos que ser transformados. Nuestro cuerpo tendrá que ser transformado. Pero no vamos a tener cuerpos completamente nuevos. No. Va a haber una continuidad. Si nosotros tendríamos un cuerpo completamente nuevo, no sería una transformación. Sería algo nuevo, otra cosa. Por lo tanto, Pablo plantea acá de que va a haber una continuidad. La misma vida, vamos a decir así, en la resurrección continúa esta vida. Con diferencia, ya lo vamos a ver. Pero acá Pablo quiere resaltar la continuidad de la vida. Ahora surge la pregunta, bueno, ¿cómo será posible eso? ¿Cómo es posible? Y esto se relaciona con lo que dijo Pablo, como llamó a esta persona, necio. Noten ahí en el versículo 36. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica. El verbo ahí, vivificar, es un verbo pasivo. Da la idea de que alguien lo vivifica. ¿Quién lo vivifica? Dios. Pablo está pensando en la creación. Nosotros pensamos que es difícil para Dios resucitar un muerto. Bueno, ¿es más difícil resucitar un muerto o crear todo de la nada? Todo ex nihilo. O sea, cuando no había ni materia, nada. Dios dijo, sea la luz. Millones y millones de estrellas. Sean las plantas, sean los animales. Dijo y fue hecho. ¿Es más difícil eso? ¿O es más difícil quizás resucitar un cuerpo que se lo comió un león, luego el león se ahogó en el mar y pasaron millones de años? No sé, bueno, no millones, pero pasaron miles de años. ¿Qué es más difícil? Bueno, y para Dios ninguna de las dos cosas. Dios le dio vida a las plantas y a cada planta
como Él quiso. De la misma manera, Dios en la resurrección va a resucitar a los muertos. Por eso dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Así que no hay cosa difícil para Dios. No hay cosa. Va a haber una continuidad entre esta vida. La vida que viviremos por la eternidad será una continuación de esta vida. Por lo tanto, los cuerpos que nosotros tendremos en la resurrección serán cuerpos similares a los que tenemos ahora. Porque va a haber una continuidad. No va a ser algo completamente nuevo. Si vos tenés un fitito y yo te doy un Ferrari, es un auto. Sigue siendo un auto. Si vos tenés una bici y yo te doy un avión, ya es otra cosa. No tiene nada que ver, es otra cosa. Pero si vos tenés un fitito y yo te doy una Ferrari, sigue siendo lo mismo, hay una continuidad. Los dos tienen un motor, los dos tienen 4 ruedas, los dos tienen un volante, los dos tienen cambios. Bueno, no sé la Ferrari, nunca tuve una, pero me imagino que algo de eso tendrá. Habrá una continuidad. Por lo tanto, vemos en primer lugar que nuestros cuerpos en la resurrección serán cuerpos físicos, versículo 35. En segundo lugar, habrá una continuidad con el cuerpo actual, versículos 36 al 38. El tercer aspecto de la resurrección de nuestros cuerpos es que habrá una discontinuidad con el cuerpo actual. O sea, no solamente habrá una continuidad, sino que habrá una discontinuidad. Noten versículo 39, conmigo. No toda carne es la misma carne. O sea, hay una continuidad, dijo antes. La semilla, la misma semilla que sembrás es la que nace, lo mismo, hay una continuidad. Pero ahora hay una discontinuidad. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Subrayo de vuelta, importante para cuando lleguemos al punto más controversial. La diferencia no es material e inmaterial. O sea, la diferencia entre la semilla y la planta que nace no es material e inmaterial, ¿no? La diferencia acá entre los cuerpos no tiene que ver con material e inmaterial, porque todos los cuerpos que nombra acá son cuerpos materiales. Y Pablo usa acá la palabra carne y cuerpo de manera intercambiable. No usa Pablo acá la palabra carne para hablar del pecado, sino acá usa la palabra carne para hablar de la creación física. Y usa la palabra cuerpo para hablar de la diversidad que hay en esta creación física que Dios hizo. Y en la creación que Dios hizo hay muchos cuerpos distintos. En la creación hay diversidad. No todos los cuerpos son iguales. Algunos dicen que los dueños se parecen a sus mascotas. Bueno, no sé qué tan es así, pero no es así. Una mascota no es un hombre, no tiene nada que ver. Son completamente distintos. Un perro tiene 4 patas, un hombre no. Pero a su vez, los perros son distintos a las aves, porque las aves tienen alas, pero los perros no, y nosotros tampoco. Y un tigre no es igual a un pez, y así. Todos son cuerpos físicos, pero hay diversidad de cuerpos. Un tigre es hermoso y un pájaro es hermoso. Las dos cosas son hermosas, las dos cosas son físicas, pero son distintas. Bueno, Dios hizo esta distinción. Y no solamente se aplica a la creación, digamos, a los animales y a los seres humanos, sino se aplica a las estrellas, digamos, a lo que está fuera de la tierra. Noten conmigo versículo 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Estos cuerpos celestiales no son cuerpos inmateriales, son las estrellas, el sol, etc. Por lo que dice ahora, noten conmigo. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. Esos son los celestiales. Y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Subrayo de vuelta. Siempre es material. Nunca hay nada inmaterial acá. Ahora van a ver por qué subrayo tanto esto. Pero nunca se habla de algo inmaterial. Aún el sol no es algo inmaterial, es algo material. Las estrellas son materiales, la luna son materiales. Pero hay una diferencia. No solamente hay diferencia de los cuerpos entre
entre los mismos animales y nuestros cuerpos con los animales, sino también hay diferencia en gloria. El brillo de las estrellas es diferente a nuestro brillo o a nuestra gloria, y aún entre las estrellas difieren de gloria. O sea, hay una discontinuidad, hay una diferencia. Pablo quiere resaltar la diferencia que hay entre los mismos animales y entre nosotros y los animales, y la diferencia que hay entre nosotros, los animales, y los cuerpos celestiales, o sea, las estrellas. Quiere resaltar todo eso para decir que así como en la resurrección habrá una continuidad, será una misma vida, habrá una discontinuidad. Noten conmigo, por favor, ahí en el versículo 22. Así también es la resurrección de los muertos. O sea, así como aplicó la continuidad, ahora aplica la discontinuidad. Y dice, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Nosotros tenemos que tener cuidado. Si bien habrá una continuidad de nuestros cuerpos con la resurrección, debemos tener cuidado con pensar que serán idénticos al cuerpo de la resurrección. Porque los griegos creían que un Dios con minúscula podía hacer que alguien vuelva a vivir. Pero ¿cuál es el problema? Que esa persona que volvía a vivir exactamente como vivía antes, lo cual implica que volvía a morir. Pero no va a ser así en la resurrección. Hay una diferencia. Ahora, notemos las diferencias. Notemos las diferencias. Dice, la primera diferencia que subraya Pablo acá es corrupción e incorrupción. Se siembra en corrupción, lo que quiere decir es que nuestro cuerpo es corruptible, nuestro cuerpo se envejece, nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo se muere, nuestro cuerpo siente dolor, nuestro cuerpo se deprime. Pero no será así en la resurrección. Dice que resucitará en incorrupción. Eso quiere decir que nuestro cuerpo de resurrección ya no va a tener la capacidad de morir. No va a tener la capacidad de enfermarse, no va a tener la capacidad de deprimirse, no va a tener la capacidad de sufrir dolor. Bueno, de cierta manera, tiene que haber un cambio, porque hoy mis células se mueren, mis tejidos se lastiman. Bueno, tiene que haber un cambio en la parte material para que mi cuerpo no se muera, para que no me salgan arrugas, para que no me envejezca. Tiene que haber un cambio, porque si fuese exactamente igual, terminaríamos muriendo. Entonces tiene que haber un cambio. Ahora, este cambio no tiene que ver con material e inmaterial. Este cambio tiene que ver con que para nosotros poder vivir por la eternidad, necesitamos cuerpos que no mueran, que no se enfermen, que no se lastimen. O sea, imagino me voy a martillar un dedo y no me va a doler. No, tiene que haber algo, porque hoy mis nervios hacen que me duela. Bueno, mucho no me martillo el dedo yo, pero tiene que haber un cambio. En las películas, las personas resucitan, pero siempre con el mismo cuerpo, exactamente igual. Pero no va a ser así en la resurrección. Hay un cambio radical. El cambio radical no tiene que ver con la materialidad, sino tiene que ver con la incapacidad de morir y de enfermarse. Noten el otro contraste, de deshonra y gloria. Deshonra probablemente es una referencia a cuando el cadáver es enterrado. Nosotros tratamos, ¿no?, de honrar a la persona fallecida. No sé, en la antigüedad se los embalsamaba. Hoy en día, cuando se entierra una persona, obviamente se lo viste bien, se trata de embellecer el cuerpo lo más que se pueda. Pero es deshonroso. No hay nada más deshonroso para el cuerpo que ser enterrado. Ya vos ves un cuerpo muerto y ya no es la misma persona. Ya no es la misma persona. Ya sus facciones cambian. Tratamos de honrar a los cadáveres, pero son deshonrosos. Pero dice que se resucitará en gloria, no solo en brillo, sino que si bien ahora mantenemos la gloria de Dios de cierta manera, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y eso no ha sido borrado por completo en la caída, pero sí ha sido distorsionado. Nuestros cuerpos glorificados reflejaremos la imagen de Dios de una manera mucho más maravillosa. Ya nuestro cuerpo no tendrá la deshonra de ser enterrado.
no tendrá la deshonra de la muerte. Será, dice Anthony Joequema, en su libro La Biblia y el futuro, será radiante, resplandeciente, deslumbrante. Será algo impresionante. Ahora, de vuelta, noten los contrastes. No estamos hablando acá de otra persona. No tiene nada que ver con que te prometo o te cambio una bici por un avión. No es algo completamente distinto. Hay una continuidad, pero hay una discontinuidad. No vamos a poder, no nos vamos a morir, no nos vamos a enfermar. Será un cuerpo mucho más glorioso. Noten el otro contraste, de debilidad y poder. Noten conmigo el versículo 43. Se siembra en debilidad, ahí al final el versículo 43. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Bueno, nuestros cuerpos son débiles, se cansan. Nosotros no podemos hacer todo lo que queremos. Estamos trabajando, ¿a quién no le pasó? Estás trabajando y decís, quiero terminar esto, lo quiero terminar hoy, pero no doy más. No puedo. No sé si estás trabajando en tu casa, tu esposa te mira y te dice, ya cortá acá, anda a dormir. Ya no podés. Pero quiero terminar, quiero un poco más. No podés. Anda a dormir. Queremos levantarnos temprano, pero te vence el sueño. Si aguantás, decís, bueno, hoy aguanto, toda la noche despierto, al otro día te duele la cabeza, estás irritable. Nos cansamos. Son cuerpos débiles, son cuerpos que se enferman. Tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que abrigarme cuando es invierno porque rápidamente me enfermo. A medida que voy creciendo mucho más, tengo que tener cuidado de no golpearme, de no lastimarme. Somos débiles. Pero dice acá que se resucita en poder. No tiene nada que ver con que vamos a tener superpoderes. Sino el punto acá es que es el contraste con débil. Se resucita en poder, tiene que ver con que nuestros cuerpos no van a estar limitados por el cansancio. Ahora necesitamos dormir, necesitamos descansar, necesitamos recuperar energías. No será así en ese momento. Quizás la diferencia tendría que ser como cuando alguien avanzado de edad ve a un joven con tanta fuerza que va, hace, va, viene y levanta y no sé qué, y vos ya no podés. Y lo mirás y dices, wow. Y ves la diferencia entre el poder, la fuerza de un joven y de alguien ya anciano. ¿Ves la diferencia? Bueno, esa diferencia será mucho mayor en el cielo. Porque aún el cuerpo de un joven es un cuerpo débil en comparación con el cuerpo que tendremos. Las personas ya grandes, cuando decís esta frase que estás grandes, me acuerdo cuando tenía tu edad. ¿No? Eso es que ya has crecido demasiado. Bueno, ya no diremos eso. Ya no diremos eso. Y noten el otro contraste. Dice ahí, en el versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Acá lo tenemos. Se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, dice, y hay cuerpo espiritual. Y quizás este ha sido, junto con el pasaje de los ángeles, ha sido los mayores textos que se han desarrollado un concepto de un cuerpo inmaterial. Nosotros leemos cuerpo espiritual y ¿en qué pensamos? Cuerpos hechos de espíritu. Seamos honestos, ¿no? Es lo que pensamos, claro. Cuerpo espiritual es un cuerpo hecho de espíritu. Entonces, eso ya lo conecto con todo lo demás. Bueno, pero hay un problema con esa interpretación. Es que el adjetivo espiritual, neumáticos, el adjetivo espiritual no se contrasta con carne. La palabra ahí, animal, acá, la palabra animal, no es la palabra carne. O sea, no se está contrastando espiritual de ser espíritu con la carne, sino la palabra que se usa ahí para animal y se traduce de distintas maneras es la palabra alma, psique en griego. Se está comparando, literalmente está diciendo, si nosotros pensaríamos que el cuerpo espiritual es un cuerpo hecho de espíritu, entonces el cuerpo animal tendría que ser un cuerpo hecho de alma. Y también nosotros ahora tendríamos cuerpos inmateriales. El contraste no es entre material e inmaterial. No es el contraste. En ningún momento hay este contraste. El contraste es otro. Y para entenderlo, tenemos que buscar dónde Pablo usa estas palabras.
y la usa en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice en 1 Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural, la misma palabra que animal acá, la misma palabra. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Vemos exactamente el mismo contraste, son las mismas palabras, entre el hombre natural y el hombre espiritual, entre el cuerpo animal y el cuerpo espiritual. Entonces, el cuerpo animal acá no es un cuerpo corrompido por el pecado. Y el cuerpo espiritual es un cuerpo empoderado por el Espíritu Santo. Incluso algunos dicen acá que el cuerpo espiritual tendría que estar con E mayúscula. El cuerpo que tendremos va a ser un cuerpo completamente empoderado por el Espíritu Santo para poder hacer lo que a Dios le agrada. Ese es el contraste acá. Ahora tenemos un cuerpo animal, un cuerpo que pertenece a esta creación. Y lo vamos a ver ahora en la comparación entre Adán y Cristo. Nosotros ahora queremos glorificar a Dios, pero pecamos. El Espíritu Santo nos guía y nos constriñe y nos redarguye de pecado, pero aún así le contristamos. Hoy en día, la carne, la carne en referencia a nuestro pecado, se opone al Espíritu. Y hay una lucha hoy, dice Pablo en Gálatas, ya lo vamos a ver, de tal manera que no hacemos lo que queremos. La carne se opone al Espíritu, pero en nuestros cuerpos de resurrección no será así. Nuestros cuerpos estarán completamente guiados, empoderados por el Espíritu Santo, gobernados por el Espíritu Santo. Ya vamos a poder glorificar a Dios completamente. Ya no va a haber lucha con el pecado. Ya no va a haber lucha con la carne. Ahora queremos hacer la voluntad de Dios, pero no la hacemos. Pero en la resurrección no va a ser así. Entonces, el cuerpo espiritual y el cuerpo animal no es material e inmaterial. Es un cuerpo hoy en día que pertenece a este mundo caído, y el cuerpo espiritual será un cuerpo completamente empoderado por el Espíritu Santo. Y lo vemos por el contraste, noten conmigo, por favor. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Noten el contraste acá. Nunca es material e inmaterial. Ahora dice que somos semejantes al primer Adán. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Es una referencia a Adán. Nosotros ahora somos creados a imagen, o sea, replicamos la imagen de Adán. Leemos en Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces primero debemos traer la imagen de Adán. Y es una imagen caída. Vivimos hoy en un mundo caído. Hoy nosotros tenemos cuerpos físicos que se adaptan a este mundo caído. Si hoy quisiésemos ver la gloria de Dios, moriríamos. Eso le dijo Dios a Moisés. No vas a poder ver mi gloria y vivir. Por eso cuando Dios pasa enfrente lo cubre, ¿no? Se dice. No podríamos. No podríamos ver la gloria de Dios. Cuando el Señor resucitado se le aparece a Pablo, él cae en tierra. No podríamos ver la gloria de Dios con nuestros cuerpos. Nosotros no podríamos vivir en la nueva creación con este cuerpo. No podríamos. No va a haber noche allá. Pero nosotros necesitamos dormir. Necesitamos descansar. No podríamos. A eso se refiere con el primer Adán, que el primer Adán es de la tierra. Terrenal y celestial, los contrastes acá, no tiene nada que ver con material e inmaterial, no tiene nada que ver. Tiene que ver con esta creación y la nueva creación. Entonces, ahora somos semejantes al primer Adán. Vivimos en esta creación, pero en la resurrección seremos como el segundo Adán. En la resurrección tendremos cuerpos que se adapten a la nueva creación, al cielo. Ser del cielo, en este contexto, de ninguna manera
de ninguna manera ser del cielo es ser inmaterial. Ser del cielo acá tiene que ver con pertenecer a la próxima, al próximo siglo, a la próxima generación, a la eternidad. Ser del cielo tiene que ver con pertenecer a la vida que va a venir. Pero el cielo, en las Escrituras, nunca es algo incorpóreo. Jamás. Lo vemos en Apocalipsis 21-22. Vemos que hay una ciudad, hay reyes, etc. Cuando leemos Apocalipsis 21-22, se replica el Edén. La palabra cielo no es incorpóreo, es que pertenece a la vida venidera. La palabra nuevo acá, o mejor dicho, usada ahí en Apocalipsis y en otros lados, no tiene que ver con algo completamente distinto, sino con algo transformado, como lo dice Romanos 8, como vimos en Isaías 11. Hay un cambio, pero es físico. El león no se... Hoy ponemos un león y un cabrito hoy. Fíjate cómo les va. Pero no va a ser así en la nueva creación. Ahora van a seguir siendo un león y va a seguir siendo un cabrito, pero va a haber una diferencia. Por lo tanto, se nos dará cuerpos que se adapten a una nueva creación. El cielo, hermanos, nunca es algo inmaterial. En Isaías 66:22 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y noten esto: de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Suena raro, ¿no? Pensar en el cielo de mes en mes. Porque pensamos que el cielo será un lugar sin tiempo. Pero el cielo no será un lugar sin sucesión de momentos. Acá, noten la imagen que pinta Isaías. Reyes yendo a adorar a un lugar, lo cual nos dice que no vamos a teletransportarnos. Lo cual nos habla que tendremos que viajar a la Jerusalén celestial, según Apocalipsis, la que desciende del cielo. Tendremos que viajar, vamos a adorar de mes en mes, lo cual nos implica que va a haber una sucesión de momentos eternos, pero nunca va a haber atemporalidad en el cielo. Siempre va a haber una sucesión de momentos. Las personas tendrán que viajar de un lugar a otro. Habrá un desarrollo. En el cielo trabajaremos. Cuando vos trabajás estás desarrollando algo. No haces un pozo para volverlo a tapar. No, si haces un pozo es para construir algo, no sé, o hacer algo mejor. Hay una continuidad. Bueno, en la nueva creación habrá una continuidad. Ahora, yo sé que leemos todo esto y diríamos, bueno, ¿y por qué esto no es Hollywood? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estar escuchando esto y estar viendo, no sé, una película X? Bueno, lo vemos en el último aspecto. El último aspecto por el cual esto no es una película de Hollywood. El cuarto aspecto de la resurrección de nuestros cuerpos es que nuestros cuerpos serán como el de Cristo. Nuestros cuerpos serán como el de Cristo. Noten versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Así somos ahora como Adán. Y cuál el celestial, que pertenece a la vida venidera, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La tumba vacía hasta el día de hoy es la evidencia de la resurrección. ¿Por qué esto no es Hollywood? Bueno, simplemente porque Cristo resucitó. Porque su cuerpo no está en la tumba. Porque todo Buda y el que quieras buscar, murió. Y anda ahí y ponerle una florcita a la tumba. Porque su cuerpo está ahí todavía. Pero no así con Cristo. No así con Cristo. Él resucitó. Ahora, ¿cómo resucitó Jesús? No en un espíritu. En un cuerpo. Y dice, como el terrenal, tales los terrenales. Como el celestial, tales los celestiales. Y los evangelios nos enfatizan que Jesús resucitó en cuerpo. Jesús le dice en Lucas 24:39 a los discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, no soy otro. No es una bici que se cambió por un avión. Yo mismo, sigue siendo la misma persona. De parte material y parte
inmaterial, la diferencia es que Cristo tenía dos naturalezas. Pero es el mismo, es el mismo. Y noten lo que dice después, Lucas 24:39. Palpad, tocad, lo cual no lo podemos hacer con algo inmaterial. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Se dan cuenta? Jesús le está haciendo énfasis en que yo no resucité como Platón dice. No soy un espíritu, no soy un espíritu. No, tengo un cuerpo. Por favor, toquen, vean. El punto es que cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, en un sentido sí, pero en otro sentido, no vieron nada fuera de lugar. Dice un escritor, hablando de Jesús, ¿no? Las plantas de sus pies no flotaban sobre la tierra. Caminaba sobre la tierra Jesús, resucitado. Jesús no iba volando de un lugar al otro. No. Era el mismo cuerpo que ellos habían visto, pero distinto. Por supuesto, porque ya no podía morir. Jesús le dice a Tomás, recuerda, ¿no? Mete tu mano, mete tu dedo. Jesús comió y bebió con sus discípulos. Los discípulos abrazaron a Jesús. En Lucas 24, 15 al 18, parte el pan, lo que hicimos hoy. Parte el pan y come con sus discípulos y bebe con sus discípulos. No solamente eso, Jesús retoma la relación exactamente donde la dejó. ¿Dónde dejó su relación con Pedro? Me negarás 3 veces. Ahí la dejó. Ahí la dejó. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Dónde retoma Jesús su relación con Pedro? Juan 21. ¿Pedro, me amas? Retomó la relación donde la dejó. No es que, ¿cómo era? ¿Vos quién eras? No me acuerdo de vos. Me sonás, me parece que tenés cara conocida. No. Tampoco le dice a Pedro, ¿qué había pasado? ¿Qué te dije yo, Pedro? No me acuerdo. No, hay una continuidad. El Cristo glorificado deja su relación exactamente donde la dejó. Retoma la relación exactamente donde la dejó. Come, bebe con sus discípulos. Según Hechos capítulo 1, les enseña sobre el reino de los cielos. Jesús retoma su relación donde la dejó. Ahora, hay ciertos pasajes, no los vamos a ver hoy, pero donde Jesús aparece y desaparece. Por ejemplo, cuando están reunidos, Jesús aparece y desaparece, ¿no? O sea, está ahí y aparece entre los discípulos. O no tenemos que pensar que Jesús se materializaba y se inmaterializaba. Porque el texto no nos dice eso. Por ejemplo, si notamos el pasaje paralelo de Hechos 12, cuando Pedro es librado de la cárcel, no sé si recuerdan, que Herodes lo mete en la cárcel, en ningún momento Pedro se inmaterializó, pero Pedro salió de la cárcel. Y la cárcel la abrió un ángel y la volvió a cerrar. O no sabemos cómo es que Jesús apareció en medio de ellos. Tal vez alguien abrió la puerta. Tal vez Jesús mismo. No lo sabemos. No lo sabemos. Aun cuando Jesús está en un lugar y desaparece, bueno, podría ser como Felipe. Podría ser que simplemente llevaba a otro lugar. No es que Jesús hacía visible e invisible. No. Esos textos no hablan de que Jesús se materializa y se inmaterializa. Todo el tiempo los evangelistas nos quieren dar a entender que Jesús tenía un cuerpo físico, que nunca se hace inmaterial. Es un cuerpo físico. Es un cuerpo constantemente como el que tenía antes. Si Jesús se materializaba y se inmaterializaba, entonces los discípulos nos dijeron algo erróneo. Porque todo el tiempo hace énfasis en que Jesús tenía el mismo cuerpo, en un sentido, en otro sentido no, pero el mismo cuerpo. A veces los discípulos no lo reconocen. Bueno, porque probablemente haya una distinción. El cuerpo de Jesús antes de morir era un cuerpo que estaba corrompido por este mundo caído, por lo cual era un cuerpo que se envejecía. Bueno, probablemente el cuerpo de resurrección era un cuerpo más joven, un cuerpo en ese aspecto quizás distinto, como cuando vos no ves una persona por 20 años, a la inversa, ¿no? Lo ves más viejo en este caso. Pero quizás te cuesta reconocerlo, porque ha crecido. Bueno, probablemente Jesús, los discípulos quizás a veces cuesta que lo reconozcan, puede ser porque Dios vela sus ojos, o puede ser porque hay una diferencia en el cuerpo. Porque ya no es un cuerpo corruptible, es un cuerpo incorruptible. Pero sigue siendo exactamente la misma persona. La reencarnación no es resurrección. Si solamente nuestras almas van al cielo, no es resurrección. No es resurrección.
Lo vemos en el monte de la transfiguración, Mateo 17, a Jesús hablando con Moisés y Elías. Y eran ellos, eran las mismas personas. En 1 Tesalonicenses 4 dice que nosotros vamos a ver a los que han partido a los creyentes que han partido antes que nosotros. Por lo tanto, en la eternidad vamos a retomar las relaciones donde las dejamos. ¿Te acordás cuando servíamos juntos en la iglesia? ¿Te acordás? Qué precioso, ¿no? Y ahí lo vamos a retomar. Porque así hizo Jesús. Porque tal el terrenal, tal los terrenales. Tal el celestial, tal los celestiales. Así va a ser. Y me encanta porque tenemos un anticipo de esto. En Mateo 27, 51 dice, luego de la muerte de Jesús, cuando Jesús está siendo crucificado, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué precioso? ¿Nunca te llamó la atención eso? ¿Qué pasa luego de que Jesús muere y resucita? Hay resurrección de muertos. Eso es un anticipo de lo que va a pasar. Y noten que estas personas se le aparecen a muchos. Y estas personas lo reconocen. Pero no son espíritus, son cuerpos. Se le aparecen con cuerpos glorificados ya a personas físicas. Eso es un anticipo. O sea, ¿qué pasa luego de la resurrección de Cristo? Hay resurrección. Hay un anticipo, por supuesto, no resucitaron todos los muertos. Eso falta todavía, pero ya hay un anticipo. Hay un anticipo, así como hay un anticipo en el Antiguo Testamento de personas que fueron trasladadas al cielo. Hay un anticipo en la resurrección de Jesús de lo que será la resurrección. Y estas personas se le aparecen, imagínate, ¿no? Se te aparece alguien con cuerpos glorificados que ha fallecido. Pero un espíritu, no una sombra, la persona resucitada. Y seguramente así habrán ascendido a los cielos. Por lo tanto, hermanos, va a haber una continuidad, va a haber una discontinuidad. La Biblia dice que seremos como ángeles en el aspecto de que no va a haber matrimonio en el cielo, no va a haber relaciones físicas íntimas, lo cual tiene que haber un cambio, porque hoy nosotros, por supuesto, nuestro cuerpo fue creado para desear esas relaciones. Bueno, el cielo no va a ser así. Según 1 Corintios 6:13, probablemente haya un cambio en nuestra digestión. Habrá cambios. Y como dijimos antes, ya los nombramos los que cambios habrán. Pero estos cambios no tienen nada que ver con algo inmaterial. No tiene tampoco nada que ver con ser otras personas. No tiene nada que ver. Sino va a haber una continuidad. Por lo cual, hermanos, cuando pensamos en la eternidad, debemos pensar en la continuidad de esta vida. Porque así habla las Escrituras. Probablemente cuando ya leí, hay un montón de textos que podríamos citar, pero le leí ya el pasaje de Isaías 11, donde habla del cordero, del león, de una creación física, de personas trasladándose de un lugar al otro, por lo cual, si la resurrección tiene que ver con mirar a Dios solamente y estar ahí flotando en algún lugar inmaterial, y eso es solo lo que vamos a hacer, entonces tiene sentido como vivimos a veces. Claro, aprovechá a viajar, ahora que sos joven, viajá, recorrer el mundo, porque ahora tienes que aprovechar, porque cuando te mueras ya no vas a poder hacer eso. Pero si pensamos en una nueva creación restaurada, probablemente recorreremos el mundo y nos maravillaremos de la creación de Dios. Imagínense, esta creación es preciosa, corrompida por el pecado. Preciosa. Y Romanos 8 nos dice que la creación gime. Imagínate, no sé, las playas, lo que serán. Imagínate las montañas, los árboles, las frutas. Imagínate, hoy en día vemos ciertos lugares de la creación y nos quedamos plasmados. Imagínate en ese momento. Hoy cuando somos jóvenes aprovechamos hacer un montón de cosas en esta creación porque se nos acaban las fuerzas, pero no nos va a pasar eso. Imagínate, ahora nosotros descubrimos cosas. Imagínate los descubrimientos que podremos hacer, porque no seremos omniscientes. Ahora desarrollamos cosas con cuerpos caídos, con mentes caídas. Inventamos cosas, edificios, ciudades, autos, etcétera, etcétera. Imagínate lo que podremos inventar con cuerpos nuevos.
Y lo más precioso de todos, que en el cielo veremos a Dios. Hoy en día, de vuelta, amamos al Señor y disfrutamos de la comunión con Él. Y el Señor nos habla por medio de su palabra. Pero imagínate ver al Cristo resucitado. Imagínate lo que será. Hoy escuchamos su voz por medio de su palabra, porque la Biblia es la palabra de Dios. Imagínate escuchar, imagínate verlo. Será algo precioso. Hoy descubrimos cosas de Dios. Hoy ya estamos con personas importantes, a veces con creyentes maduros, y nos encanta estar con esas personas, ¿no? A veces. Y disfrutamos un montón de estar con pastores recontra preparados, recontra estudiosos, nos encantan cómo se enseña de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate estar con el Señor mismo. La persona más maravillosa. Imagínate lo que será. Aprender de Dios, maravillarnos, que Dios nos diga cosas que hoy no podemos. No estamos preparados todavía. Pero vamos a conocer al Señor, vamos a amar al Señor. Ya vamos a andar por vista y no por fe. Será hermoso. Y hoy disfrutás de servir al Señor. Imagínate lo que será el cielo. La nueva creación, la creación restaurada. Servir al Señor de una manera pero mucho más preciosa. Así que hermanos, eso debe motivarnos para lo eterno. Mirá, si vos te estás perdiendo de viajar por servir al Señor, tranquilo, en el cielo lo harás mucho más. Si hoy te estás negando de ciertos placeres en esta tierra, no sé, de cierto ocio, de ciertas cosas, hoy te negás a un ascenso en tu trabajo para servir al Señor, tranquilo, en el cielo tendrás un trabajo mucho mejor, mucho más precioso. Hoy te negás de ciertas relaciones, te negás a vos mismo para servir a otros y estás cansado, estás agotado, tranquilo. En el cielo ya no va a ser así, ya vas a disfrutar. Necesitamos tener una perspectiva correcta de la eternidad, una perspectiva correcta, aún hermanos yéndonos a las misiones, no sé, yéndonos a otro continente donde matan a los creyentes y nos despedimos de hermanos acá, con dolor. Tranquilo, ya nos vamos a volver a ver y vamos a retomar la relación exactamente donde las dejamos. Pero déjame decirte solo para terminar que esto le espera a todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su confianza en Cristo. Han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Han creído que Jesús es Dios hecho hombre, que en la cruz estaba recibiendo la ira del Padre que el pecador merece, para que ahora todo pecador que se arrepienta de sus pecados y crea en Él tenga vida eterna. Si vos has puesto tu confianza en Cristo, deleitate en estas verdades. Por favor, deleitate. Hermoso. Pero déjame decirte que si vos no has puesto tu confianza en Cristo, la Biblia también habla de una resurrección física. Nosotros, así como el cielo ahora se le llama cielo intermedio, porque estamos esperando la resurrección, el infierno de ahora es el infierno intermedio. En Apocalipsis 20 nos habla del lago de fuego, donde se inaugurará con el falso profeta, con el anticristo, y luego en Apocalipsis 20 todas las personas que no han creído en Cristo resucitarán y también se le darán cuerpos nuevos, pero en este caso serán cuerpos que puedan sufrir la ira de Dios para siempre sin dejar de existir. Por eso, si estás sin Cristo, yo te ruego por favor que te arrepientas de tus pecados, ponga tu esperanza en Él para salvación. Dios te promete vida y vida en abundancia si vos hoy mismo te volvés de tus pecados a Cristo. Pero si vos le resistís, la Biblia te promete el castigo eterno. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por la esperanza del Evangelio. Qué precioso, Señor, lo que nos espera. Señor, qué precioso pensar, Dios, que estaremos contigo por toda la eternidad. Señor, no solamente de una manera estática, sino te serviremos, nos comunicaremos contigo, como lo hacemos ahora, por una manera más plena, Señor. Ahora disfrutamos de tu presencia, ahora acá reunidos. Tu palabra nos dice que tú estás en medio nuestro, pero qué precioso, Señor, será en la eternidad, donde tú mismo estarás
con cuerpo resucitado, morando en medio de tu pueblo. El Hijo de David estará sobre el trono eternamente. Qué precioso, Señor. Aguardamos la nueva creación, aguardamos los cielos nuevos y la tierra nueva. Y ayúdanos, por favor, a vivir para lo eterno, Dios. Ayúdanos a levantar nuestra mirada. Ayúdanos a ver esta vida como pasajera, a entender que este no es nuestro hogar, sino que nos espera una morada eterna, donde tú serás el constructor y el arquitecto. Y te ruego, Señor, por favor, por aquellos que no te conocen, que dejen de engañarse con los placeres vanos de esta vida, Dios. Que dejen de engañarse pensando que esta vida, los placeres de esta vida es lo único que van a disfrutar. Porque si ellos se arrepienten y ponen su esperanza en ti, disfrutarán mucho más. Si se niegan a sí mismos para ir a la cruz en arrepentimiento y fe, lo que les espera es mucho mejor, Señor. Por eso ten misericordia, sálvalos. Aquellos que están aquí que no te conocen, dales un nuevo corazón, dales vida, para que puedan creer en el Evangelio, por favor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.